Bienvenidos al canal de YouTube de Autorepuestos Henry. En este video haremos la prueba a la bobina del Volkswagen Golf o Volkswagen Jetta de tercera generación, tipo inyectado, de 3 líneas. Tenemos en la mesa la bobina con su transistor, tenemos multímetro, distribuidor de Volkswagen Golf visto en el video número 6, cable de bujías, la bujía de pruebas y la batería de 12 voltios. Para entender el circuito de este vehículo, tenemos que ver sus componentes. Primero tenemos el distribuidor. A pesar de que es tipo carburado, se podría poner también en el vehículo que es inyectado, en un momento de emergencia que no hubiera uno de tipo inyectado. El de tipo inyectado no lleva membrana de avance. Y de aquí es igual. Entonces, en teoría, podríamos poner este distribuidor en un vehículo de tipo inyectado si hubiera una necesidad o que no hubiera un distribuidor de tipo inyectado. Las líneas son iguales en ambos casos. Las líneas van hacia la computadora procesa la señal y manda un pulso negativo a la bobina con transistor, que es esta. En el caso, transistor va abajo y la bobina va arriba y van en un solo paquete. En el caso del transistor que lleva abajo, tiene 3 líneas. La primera línea es positivo, la segunda línea es pulso negativo y la tercera línea es negativo. Adicional, en esta parte de acá, al destapar acá, tenemos la conexión entre la bobina y el transistor. Está por acá. En teoría, podríamos poner otra bobina. Si quitamos la soldadura de estos pines, podríamos poner otra bobina aparte de esta, si en el caso fallara esta bobina. Pero dado que esta bobina es económica en precio, lo más recomendable es cambiarla completa. Para hacer la prueba de esta bobina, vamos a poner los cables respectivos, que serían positivo al pin número 1, viéndolo con estas pestañas viendo hacia abajo. Positivo sería la primera línea. La segunda línea sería pulso negativo. Y la tercera línea sería negativo, los cuales tenemos dos, uno que va hacia la bujía de pruebas y el otro iría hacia este pin, que es el número 3. Vamos a poner el cable de bujías con la bobina y es importante que no lo encendamos hasta que tengamos ese cable puesto, debido a que al momento de encender la batería va a tirar una chispa. Esto es normal. Al encender la batería y al hacer pulsaciones negativas, tiene que haber chispa en la bujía de pruebas. Vamos a encender. Vimos que tiró una chispa. Esto es normal. Ahora, al hacer las pulsaciones, vamos a ver que tire chispa en la bujía de pruebas. Como pudimos observar, sí hubo chispa en la bujía de pruebas. Esto quiere decir que la bobina está en buenas condiciones. Ahora, lo único que podemos verificar en esta bobina sería la resistencia en el circuito primario de la bobina. Con el multímetro en escala de 200 ohmios, vamos a ver
entre ambos pines de la bobina y vamos a ver que tenemos 0.6 ohmios, lo cual es un valor normal en este tipo de bobinas. ¿Qué pasaría si no hubiera chispa? Podemos hacer las pruebas de la bobina poniendo un transistor externo a estos pines para ver si hay salida de chispa. O de igual forma, podríamos poner la bobina para probar el transistor. En ambos casos, esta bobina no se podría separar dado que viene remachada, entonces lo que se hace es cambiarla completamente. Y este también tiene una ventaja, que esta bobina es de bajo costo. Esta bobina tiene un uso inesperado. Podemos ocuparla para cambiar un distribuidor de platino a electrónico, tal como lo vimos en el video número 2. Aquí tenemos el distribuidor de platinos de ese video. Esta bobina, al ser de pulso negativo, podemos ocuparla para convertir un distribuidor de platinos a electrónico. Para hacerlo, solamente vamos a quitar el pulso negativo vamos a poner el pin número 2 a la entrada del distribuidor de platinos. Y el distribuidor necesita un tierra adicional. Se lo vamos a poner. Entonces, al encender la batería y al girar el distribuidor de platinos, tiene que haber chispa en la bujía de pruebas. Vamos a quitar la tapadera y vamos a corroborar que el distribuidor en efecto es de platino. Este sigue el mismo principio, el cual ocupamos el platino como un pulso negativo para poder hacer esta conversión. Como se ha mencionado en los comentarios de ese video, hay varias consideraciones a la hora de hacer este adapte. Primero, las levas del distribuidor de platinos tienen que estar en buenas condiciones. Si están muy desgastadas, el platino no va a abrir lo suficiente y por ende no va a haber señal negativa. Lo segundo es que de preferencia el platino tiene que ser nuevo a la hora de poner esta bobina, debido a que al estar quemado el platino puede interferir con la corriente negativa que necesita. Algo muy positivo en este tipo de adapters es que la bobina es de bajo costo, comparado a hacerlo con el módulo que se presentó en esa oportunidad. Espero que les haya servido y gracias por su atención. Les saluda el muchacho de lentes y nos vemos en un próximo video.